Hola gente hermosa, ¿cómo andan? Espero que todos estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video, y en esta ocasión se trata de hacerle un homenaje muy especial a mi netbot del gobierno. Sí, esa misma que me acompañó durante tantos años, la que fue testigo de mis primeras experiencias con la tecnología, de mis juegos, y hasta de mis primeras ediciones de video. Aunque todavía sigue funcionando, esa máquina ya pasó por un montón de cosas que, sinceramente, merecen ser contadas. En este video quiero repasar junto a ustedes todas las experiencias que viví con ella. Las veces que se me cayó de la mesa, los golpes que se llevó sin querer, los momentos en que pensé que ya no iba a aprender nunca más y, aún así, siempre logró sobrevivir. Es increíble cómo un aparato tan sencillo pudo aguantar tanto tiempo y dar tanto de sí. Y aunque a simple vista parezca un simple objeto, para mí representa mucho más que eso. Fue la herramienta que me acompañó en los momentos aburridos, y en esos ratos libres donde me perdía jugando. Cada marca, cada detalle en esa netbot cuenta una pequeña parte de mi historia. Por eso hoy quiero detenerme y rendirle este homenaje, porque se lo merece. No es solo una computadora, es como un compañero que estuvo ahí en cada etapa. Y créanme, tengo anécdotas de sobra para contarles sobre todo lo que pasó con ella a lo largo de los años. Así que, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Bueno, no sé por dónde empezar. Ah, ya sé. Lo mejor va a ser arrancar desde el principio, porque si no me voy a terminar perdiendo en el relato y van a quedar cosas sueltas que después no voy a poder explicar bien. Así que voy a ir despacito, paso a paso, contando todo con calma, desde el primer momento en que tuve esta computadora, y voy a tratar de no saltarme ningún detalle importante, por más mínimo que parezca, porque al final todo suma a la historia completa de lo que pasó con esta netbook. Esta computadora la conseguí ya por el año 2021 o 2022, no me acuerdo con exactitud la fecha, porque ya pasó bastante tiempo y con tanta cosa que hice en estos años se me mezclan los recuerdos, pero lo que sí recuerdo con total claridad y sin margen de error es cómo la obtuve y en qué circunstancias. Fue una situación bastante rara. Yo estaba caminando por la calle, tranquilo, caminando despacio, sin apuro, sin esperar absolutamente nada fuera de lo normal, sin siquiera imaginar que ese día iba a pasar algo totalmente inesperado. Y de repente, de la nada, aparece un tipo que no conocía de nada. Nadie que yo hubiera visto antes. Se me acerca y me dice, así, como si nada: che, pibe, te cambio tu Samsung J2 Prime por esta computadora. Imagínense la situación. Un tipo desconocido ofreciéndome un intercambio raro, medio al vóleo, y yo ahí parado, pensando ¿qué onda esto? Y, la verdad, sin pensarlo demasiado, casi instintivamente le contesté: oh. Y así, de la nada, fue como esta netbot terminó en mis manos. Ni yo mismo sabía muy bien por qué acepté, pero en ese momento parecía algo que podía funcionar. Fue algo impulsivo, de esas cosas que uno hace sin pensarlo dos veces y después se queda pensando por qué hice eso, pero bueno, así pasó y ahí estaba yo con una netbook nueva, aunque usada, en mis manos. Al principio, la netbook andaba bien. Funcionaba, servía para lo básico y me permitió empezar a experimentar un poco, a probar cosas nuevas, a ver qué podía hacer con ella. Me sirvió un montón para aprender algunas cosas técnicas y para distraerme un rato, hasta que, después de usarla durante más o menos un mes, vino el primer gran problema que realmente me hizo sentir mal. La máquina se bloqueó, no respondía nada, no se podía abrir ni cerrar programas, no se podía usar para absolutamente nada. Para colmo, estas netbooks estaban diseñadas pensando en el colegio, para tareas básicas y simples. No estaban hechas para darle un uso intenso en la casa, para jugar o editar vídeos como yo quería. Entonces, cuando se bloqueó por completo, mi primer pensamiento fue: ¡qué cagada! ¿Y ahora quién me podrá ayudar? La respuesta fue simple y cruel: nadie. No había forma de arreglarla por mis propios medios, y no conocía a nadie que pudiera solucionarlo en ese momento. La realidad fue que la netbook quedó inutilizable durante casi un año entero. Imagínense eso, un año sin poder usar la computadora que recién había conseguido con tanto azar. Fue un bajón enorme.
Y para colmo, yo, al haber cambiado el celular por la netbook, me quedé sin ambas cosas al mismo tiempo. Sin celular y sin computadora. Eso complicó todavía más todo. No podía subir contenido a ninguna parte, no podía jugar ni pasar el rato en mis juegos favoritos, no podía editar ni crear nada. Me las arreglaba pidiéndole prestado el celular a mi hermano de vez en cuando para hacer alguna cosa urgente, pero claramente no era lo mismo. Tenía que adaptarme como podía, usar lo que encontraba a mano y aguantar la bronca y la frustración que me daba cada vez que quería hacer algo y no podía. Si les está gustando, suscríbanse, boludos. Pero, como siempre, un día la suerte empezó a cambiar un poco. Un conocido me comentó que él sabía de alguien que podía arreglar la netbook. No lo dudé ni un segundo. Le llevé la computadora, con la esperanza de que la pudieran rescatar. 3 días después me la devolvieron funcionando perfectamente. Fue una alegría enorme, casi como si me hubieran devuelto un pedazo de libertad que había perdido durante ese año de bloqueos y frustraciones. Ahí fue cuando decidí volver a crear contenido otra vez. Me abrí otro canal y empecé a subir vídeos de Minecraft, de Roblox y de algunas otras cosas que se me antojaban, mezclando un poco todo lo que quería mostrar. Al principio todo era muy amateur, sin grandes ediciones ni nada demasiado elaborado, pero la verdad es que lo disfrutaba muchísimo y me motivaba a seguir aprendiendo y a seguir creando. ¿Valió la pena toda esa espera y todos esos problemas técnicos? Para mí, sí. Sobre todo por los buenos momentos que pasé, y la satisfacción de poder volver a usar la computadora que tanto había esperado. Pero, la netbook no iba a parar de darme problemas, y cada día parecía traer una nueva sorpresa, casi siempre de esas que te hacen querer tirarla por la ventana. Fue una verdadera seguidilla de cagadas técnicas, una tras otra, que me obligaron a improvisar, a buscar soluciones creativas y, muchas veces, a resignarme con lo que podía arreglar o no. Lo primero que se rompió fue un tornillo del ventilador. De un día para el otro noté que el cooler estaba torcido, medio inclinado, como si se hubiera movido solo. Me asusté, porque pensé, cualquier día se va a ir todo al demonio y se va a quemar. Por suerte no fue tan grave. Después vino otro problemón. El puerto de auriculares. ¿Por qué se rompió? La culpa era mía, totalmente mía. Yo era re descuidado con los cables. Siempre dejaba los auriculares conectados, me levantaba a buscar cualquier cosa por la pieza y me olvidaba completamente de que el cable seguía enchufado. Resultado, el conector terminó rompiéndose y me quedé sin una salida de audio. Cada vez que quería escuchar algo con auriculares, tenía que ingeniármelas de otra forma, y eso era un bajón. Y como si eso no fuera suficiente, llegó la parte más dramática. La famosa taza de té que terminó cayendo encima del teclado. Sí, una taza completa, de esas que usas para desayunar, y cayó sobre todo el teclado. Fue una cagada absoluta. Y ojo, no fue una sola vez. Fueron 2. La primera vez pasó porque usaba la netbook en completa oscuridad y tenía la taza justo al lado, ni la vi. Moví la mano y, ¡bum!, todo el líquido se derramó sobre las teclas. Desde ese momento el teclado empezó a fallar. Algunas teclas se apretaban solas, otras no respondían y había una tecla que se repetía constantemente, una y otra vez. Esa tecla terminó siendo mi enemiga número 1, y cada vez que la veía quería arrancarla del teclado. Para intentar seguir usando la compu, compré un teclado externo chiquito que se apoyaba directamente sobre el teclado original. Parecía una solución temporal y más segura, pero no tardó en volver a pasar. Otra taza de té terminó encima. La diferencia es que la segunda vez no fue tan destructiva. Algunas teclas se pegaron, otras se pusieron duras y se iban soltando de a poco. Fue incómodo, sí, y hubo momentos en los que no podía ni escribir bien, pero logré tolerarlo y seguí grabando y editando como pude, a pesar de la frustración. Más adelante, el puerto USB también falló, y esto fue como 5 meses después del primer accidente con el T. La netbook tiene 2 puertos USB. Uno lo tenía para el mouse, porque nunca me gustó el touchpad, y el otro para el teclado. De golpe, uno de los puertos dejó de funcionar y me vi obligado a usar el touchpad, algo que me resultó extremadamente incómodo. Yo siempre preferí usar mouse. Es más rápido, más preciso y mucho menos frustrante.
Así que tuve que adaptarme a una experiencia de edición y juego bastante desagradable. Era incómodo, sí, pero al menos funcionaba lo justo como para poder jugar, grabar y editar clips. Y por si no bastara con todo esto, me faltaba contar algo realmente importante: la batería. En un momento la batería se hinchó tanto que el teclado quedó levantado, como si la netbook estuviera embarazada. La carcasa se infló de tal manera que las teclas parecían estar flotando sobre la superficie. Da cosa verlo. Uno piensa que eso podría explotar o prender fuego en cualquier momento. No me quedó otra opción. Tuve que retirarla sí o sí. Desde ese momento, la netbook quedó condenada a usarse siempre con el cargador enchufado. Si la desenchufas, se apaga al instante. Es una molestia enorme, sí, pero era la única manera segura de seguir utilizándola sin riesgos. Hace un par de meses me animé a abrir la netbook por mi cuenta, con la intención de intentar arreglar algunas cosas que ya se habían complicado con el tiempo y el uso constante. Saqué un plástico de seguridad que estaba pegado en el puerto USB. Al hacerlo, me encontré con una cantidad impresionante de polvo, tierra y suciedad acumulada. Era tanta mugre que daba lástima, como si nadie hubiera limpiado esa computadora en años. Me tomó un buen rato retirar todo con cuidado, y tuve que usar herramientas improvisadas, pero finalmente lo logré. Cuando terminé, conecté un dispositivo y, para mi sorpresa, el puerto volvió a funcionar por un rato. Sentí un alivio momentáneo increíble. Después de tanto maltrato, ver que algo volvía a andar me dio una sensación de satisfacción. Aún así, sabía que no podía confiarme demasiado. Ya me había comprado un U-Bus, porque no quería depender exclusivamente de los puertos integrados de la netbook, que habían demostrado ser bastante poco confiables. El UP funcionaba, pero necesitaba conectarle un cargador de celular para que todo anduviera bien. Y como era de esperar, se rompió. Por error, en un momento le enchufé un cargador de netbook en lugar del de celular y, como resultado, el UP se quemó y, de paso, también se dañó el primer puerto de la computadora. Fue un desastre total, una cagada enorme, y no voy a mentir. Me sentí re mal por haber cometido ese error, literalmente la cagué feo. Como si no fuera suficiente, la pantalla también me jugó una mala pasada. Mientras jugaba y hacía algunas pruebas, comenzó a mostrar líneas extrañas y a congelarse de repente. Al principio no le di mucha importancia, pensé que era algún bug temporal o algo de software, pero un día directamente dejó de funcionar. El diagnóstico fue claro: el conector de la pantalla estaba flojo o dañado. Para solucionar el problema rápidamente, lo sujeté con pegamento con la intención de mantener el contacto firme. Sin embargo, el pegamento se metió un poco en el flex de la pantalla y complicó la situación todavía más. Tuve que ajustar varias veces, probar y reajustar, hasta que finalmente volvió a funcionar milagrosamente. No era la solución perfecta, pero me permitió seguir usando la computadora. Además, la pasta térmica estaba completamente seca, así que la netbook corría bastante caliente, manteniendo ese tono de sobreviviente que ya era parte de su carácter. A pesar de todo, le agarré cariño a la netbook. Hoy, mientras estoy editando este video, sigo usando el touchpad, sí, todavía sin mouse porque todo se complicó con el tema del loop, y la verdad, lo detesto con todo mi ser. Me duelen los dedos, tardo el doble en cortar clips, me confundo con los atajos y, muchas veces, termino frustrado. Por eso mismo, quiero comprarme un loop nuevo, uno barato y funcional. Aprendí la lección. Esta vez voy a asegurarme de usar un cargador de celular, nada de arriesgarme a enchufar otro y volver a arruinar algo por descuido. En fin, esa es la historia de mi netbook hasta el día de hoy. Un viaje lleno de pequeñas tragedias técnicas, parches caseros, decisiones apresuradas y, de vez en cuando, soluciones que realmente funcionaron. Ojalá me dure 10 años más, porque ya van 4 o 5 que la tengo, y aunque me dio dolores de cabeza constantes, también me dio horas de entretenimiento, aprendizaje y trabajo creativo. A pesar de todo, le agarré cariño, por más loco que suene. Bueno, gente, llegamos al final del relato. Si les gustó la historia, dense una vuelta por el canal, denle like y suscríbanse, loco. Cada suscripción me motiva un montón y me ayuda a seguir creando. Mírenme a los ojos, se los digo de corazón. Suscríbanse, porfa.